Hola, buenos días. Mi nombre es Francisco Rachid García Saldivia. Soy estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad Fermín Toro y a continuación procedo con la realización del video de la materia de Sociología Política, lo que es la socialización política y lo que es la cultura política. ¿Qué es la cultura política? La cultura política es el conjunto de normas, actitudes y creencias que tiene una sociedad. Por tal motivo podemos entender que son los conocimientos, las orientaciones, los conceptos, las doctrinas, los símbolos, las ideologías y todo aquello que componga el ordenamiento político de una sociedad. Podemos definir entonces la cultura política como el conjunto de características que definen a una sociedad en un entorno político por un tiempo determinado. Ahora, desde el punto de vista histórico, la cultura política tiene sus orígenes en Platón y en Aristóteles. Sin embargo, pensadores clásicos como Rousseau, Montesquieu y Tocqueville también hablaron de lo que era la cultura política. Sin embargo, la cultura política es estudiada después de la Segunda Guerra Mundial de manera moderna. Aquí comienzan los estudios modernos de lo que es la cultura política. Ahora, anteriormente se consideraba que la cultura política era una variación entre el sistema social y la estabilidad democrática. Sin embargo, el autor Habermas considera que no se trata la política de culturización como establecen los lineamientos históricos, sino más bien como una burbuja pública que contiene todos los elementos de convivencia entre los sujetos o la sociedad, la población, entre sí y de cara al poder. Ahora, ¿qué es la socialización? Y vimos que la cultura política es el conjunto de normas, actitudes y creencias de una sociedad. Bueno, la socialización es el proceso, la forma en que se transmiten estas creencias, estas prácticas, es decir, es la manera como se desarrolla la cultura política. Eso es la socialización política. Muchos autores consideran que de forma directa o indirecta el Estado ha desarrollado la manera, por medio de la socialización política, de dominar, de manipular y de controlar a la población. No solamente el Estado, sino también cualquier organización que tenga el poder para realizar esto. Si hablamos de un punto de vista científico, la socialización política podemos definirla como un proceso mediante el cual un sistema político goza de estabilidad política. Es decir, un proceso tiene entradas y salidas y de cara al resultado tiene estabilidad de un contexto político. Sin embargo, también podemos decir que la socialización es un proceso que está sujeto también a las modificaciones siempre y cuando provengan de un análisis crítico y tengan como finalidad hacer más democrática y más justa pues la situación, hacer más democrático y hacer más justo pues este proceso de socialización, como fin un proceso que lleva una cultura política más democrática y más justa. Los medios de comunicación son los medios más influyentes para transmitir la socialización política. Ahora, ¿cuáles son las características de la socialización política? Bueno, primero que nada, que la socialización política es un proceso dinámico que tiene lugar a lo largo de toda la vida del individuo. Además de eso, se concibe en términos plurales. Además de eso, el aprendizaje político es en buena medida informal,
latente y en gran medida también es involuntario o inconsciente, ya que muchas veces somos parte de un proceso de socialización política y realmente no nos damos cuenta o no lo sabemos. Ahora, ¿cuáles son las etapas de socialización política? Podemos decir que está la etapa primaria y la etapa secundaria. La etapa primaria comienza desde la infancia, desde los primeros años de vida. A medida que el infante va creciendo y va desarrollando la capacidad de entender lo que sucede en el medio, en el entorno, ahí comienza la primera etapa de socialización. En nivel político, esta comprende una serie de características que van a desarrollarse en el infante desde que es muy pequeño, de manera vaga, de manera involuntaria. Estas son, primero que nada, la conciencia de que existe la autoridad, la conciencia de que existen las leyes, la conciencia de que esto va más allá de la autoridad familiar, es decir, de alguna manera u otra el infante se da cuenta que la autoridad tiene más poder que a lo mejor su padre o su madre, que es quien rige la autoridad a nivel del núcleo familiar. Aparte de eso, se da cuenta de manera vaga que hay un colectivo y se da cuenta de la variedad que hay en este colectivo, la diferencia de ideas políticas, la diferencia tal vez de económicas, sociales, y muchas veces inclusive estas diferencias van a ser en la misma familia sin necesidad de buscar un colectivo ajeno a lo que es el núcleo familiar. Ahora, también existen dos características muy importantes dentro de esta vaga socialización primaria, que es que muchas veces el infante ya reconoce a ciertas personalidades de la política de su región o de su país, y la más importante, muchas veces desde temprana edad ya el infante sabe si más adelante, en una futura socialización secundaria, va a ser parte de la cultura política de manera activa, sabe si va a desarrollar un interés en la política o si por el contrario pues siente que no va con sus acordes, pues lo que es la política. Estamos hablando a nivel primario, ¿ok? Ahora, a nivel secundario, lo que es la socialización secundaria es una reafirmación de lo que se aprendió en la socialización primaria, porque resulta que la socialización primaria llega hasta cierto punto. A medida que el infante va creciendo, llega un momento en que lo que aprendió no es suficiente, busca maneras de inmiscuirse en nuevos círculos, nuevos grupos sociales, y esto tiene como resultado pues una socialización política secundaria. Muchas veces esto es ocasionado por una mudanza geográfica de un sitio donde nació a un sitio donde creció o donde está creciendo, o por un acontecer político determinante pues en la vida de este o en la vida de la nación, como por ejemplo un golpe de estado pues en el cual todas las personas terminan involucrándose de alguna manera u otra, terminan dándole importancia a esto de alguna manera u otra. También pues están los cambios a nivel socioeconómico, a lo mejor creces en un entorno diferente al que naciste, entonces eso te hace ver una perspectiva política diferente. ¿Cuáles son los agentes de socialización? Pues los primarios y los secundarios. ¿Cuáles son los agentes primarios? El núcleo familiar. De la familia se desprende todo, ¿ok? Ese siempre será el más fuerte agente de socialización, la familia. El segundo, pues los agentes de socialización secundarios son principalmente la escuela. Esta proviene desde la infancia también, ya que desde muy pequeño pues el individuo comienza a percibir la influencia social que genera en la escuela. Y pues a medida que va creciendo y va desarrollándose un entorno social, podemos hablar también de partidos políticos, organizaciones no gubernamentales, y también siempre va a estar presente los medios de comunicación, que estos van a ser muy influyentes,
ya que no solamente podrán ser percibidos desde que se es un infante, sino desde que es un adulto. Y cuando se es un infante también puede ser percibido por la influencia que ésta genera en sus padres y sus padres a su vez en este infante. Ahora, ¿cuál es la relación entre la ciencia política, que es nuestra carrera, con la cultura política y la socialización política? Pues que nosotros como politólogos, en mi caso como futuro politólogo, debemos desarrollar estudios en base a los fenómenos del poder político. Y la cultura es el entorno en el cual se desarrolla este poder político. ¿Cuál es la reacción de los ciudadanos ante este poder político y cuál es la reacción entre ellos mismos de cara al poder? Por supuesto, también la socialización política es objeto de estudio, ya que son los canales, es la manera como se integra la cultura política a la sociedad. Y para terminar, tengo que concluir diciendo pues que la cultura política es parte de todos nosotros, es más grande que lo que muchas veces podemos percibir. A veces la cultura política es involuntaria, igualmente la socialización. Somos parte de un proceso constante de socialización, así usted no es una persona activa en política, tal vez a usted no le interesa mucho la política, pues usted también es parte de ese proceso de socialización política. Y con respecto a los medios de comunicación, son la manera más influyente de socializar y no es un secreto que esto tiene precio, entonces depende de nosotros discernir si lo que expresan los medios de comunicación es una realidad objetiva de la política o si es propaganda de una agenda para hacernos ver algo que realmente no es lo que es. Muchas gracias.